En el libro de Habacuc, Habacuc capítulo 1, de versículo 1 al 4. Habacuc capítulo 1, de versículo 1 hasta el versículo 4. Vamos a leer la palabra de Dios. Capítulo 1, de versículo 1 a versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no me escucharás? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar a la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Señor, es tu palabra, Señor, la cual hemos leído. Rogamos a Dios que tu Espíritu nos asista también con gracia, Señor, para que nosotros de igual manera podamos entender tu palabra, Dios, y que tu Espíritu aplique esta palabra a nuestros corazones para que seamos edificados, para que podamos crecer en el conocimiento de tu carácter, de tu ser, de tu voluntad. Pero también, Dios, para que sea de salvación para aquellos que todavía no han creído en Cristo Jesús y que todavía permanecen bajo la condenación del pecado. Rogamos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta mañana empezamos una nueva serie que es en el libro de Habacuc. Habacuc es un libro que está en el Antiguo Testamento, no es invención mía, sino que está en la Biblia, y es un libro precioso y un libro que tiene grandes enseñanzas para nuestras vidas. El título de la serie que vamos a estar mirando en los domingos que vienen es Cuando Dios parece injusto. Cuando Dios parece injusto. Por lo tanto, empezamos esta serie en ese libro que tiene solo 3 capítulos. Yo les había pedido que pudieran leerlo, no sé cuántos lo hicieron, pero no toma más que 15 minutos. Entre 10 a 15 minutos se puede leer todo el libro de Habacuc. Si uno no ha leído un libro de la Biblia, ese es un libro que se puede leer en 10-15 minutos. Y esos 3 capítulos que encontramos en el libro del profeta tiene para nosotros grandes enseñanzas de la parte de Dios. Y hoy lo que vamos a hacer es introducir el libro, introducir su contexto para que podamos entender lo que está pasando con el profeta. ¿Por qué parece que Dios es injusto? En esos primeros 4 versículos. El profeta está orando a Dios, él dice: yo pido ayuda, pero no escuchas. Yo clamo a Dios y lo que veo es violencia. Yo lo que veo es la iniquidad, lo que veo es la opresión, lo que veo es que la injusticia prevalece sobre la justicia. Y este es un problema en los días en que vivimos nosotros. ¿Cuántas personas dicen: si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Nunca escucharon eso? Si Dios es bueno y no frena la maldad, entonces Dios no es todopoderoso. O si Dios puede hacerlo y no lo hace porque es malo. Este es el concepto que hay en el mundo entre la gente que no conoce a Dios, que no conoce la palabra de Dios. Y puede decir: yo no creo en Dios por eso.
Y encontramos en el libro del profeta Habacuc que él está pasando por un tiempo complicado. Está pasando una situación donde él empieza a hacer cuestionamientos a Dios. El mundo en que está viviendo una situación complicada. Hay corrupción, hay engaño, hay criminalidad, hay maldad por parte de los hombres. Pero el libro tratará de escribirnos también quién es Dios, cómo Dios obra, por qué Dios permite que ciertas cosas pasen en el mundo. De manera que el propósito de la serie es aprender a confiar en Dios aún en los tiempos difíciles. Ya sabemos que cuando las cosas están bien, no es difícil confiar en Dios. Pero cuando hay enfermedad, cuando hay desempleo, cuando hay escasez, cuando hay muerte, es cuando se empieza a cuestionar la bondad, la justicia, el amor de Dios. Por lo tanto, queremos mirar a ese libro y queremos aprender a confiar en Dios en los tiempos difíciles. Cuando nosotros no entendemos todas las cosas. Y queremos recordar a través del libro que Dios siempre está en el control de todas las cosas. Nada escapa de las manos de Dios. Y porque Dios tiene control de todas las cosas, podemos y debemos adorar. Y esta es la manera como encontramos el libro. El libro comienza con el profeta quejándose, cuestionando, versículos 2 y 3. Hay dos preguntas del profeta. ¿Hasta cuándo? La segunda pregunta, ¿por qué? Pero el libro termina con adoración. En capítulo 3, versículo 19, el profeta termina diciendo: el Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. Entonces, en esos 3 capítulos, entre el cuestionamiento del profeta y hasta el final, el profeta aprende con Dios algo muy importante: de que el justo por la fe vivirá. Capítulo 2, versículo 4. Y este es el versículo clave que encontramos en el libro del profeta Habacuc. Pero vamos a mirar entonces algunos detalles para poder entender el libro en el transcurso de la serie que vamos a estar mirando en los domingos posteriores. Primero, el autor. ¿Quién es el autor? Es el propio profeta. Dice el versículo 1, profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. Versículo 1 del capítulo 3, una vez más, nos dice lo mismo. Oración del profeta Habacuc, en tono de sigionot. Entonces encontramos versículo 1, versículo de capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 1. La autoría del libro es escrito por el profeta Habacuc. Nosotros sabemos muy poco sobre este profeta. No sabemos quién fueron sus padres. No sabemos nada de su clase social, no se menciona en el libro. Pero sabemos lo que nos dice la Biblia, que él es uno de los 12 profetas menores que encontramos en el Antiguo Testamento. Ya sabemos que profeta menor es porque el texto era breve, no porque eran enanos o porque eran pequeños de estatura, sino que el contenido de su mensaje son contenidos pequeños en relación a los demás profetas.
Y Habacuc es el octavo en la lista que encontramos en el Antiguo Testamento. El profeta era un mensajero de Dios, vocero de Dios. El profeta hablaba de la parte de Dios a su pueblo. Es interesante que en el libro del profeta Isaías, profeta Habacuc, que Habacuc no habla de la parte de Dios al pueblo, sino que habla de la parte del pueblo a Dios. Él clama a Dios en favor de su pueblo. Su nombre es mencionado solamente 2 veces, versículos 1, capítulo 1, versículo 1, capítulo 3. Y el significado de su nombre es relacionado a la palabra abrazo en hebreo, que es Habak. Cuando encontramos Habacuc, entonces encontramos que su nombre es derivado de la palabra abrazo en hebreo. Martín Lutero decía que su nombre significaba abrazo, que Habacuc era aquel que abrazaba o aquel que tomaba en sus brazos. Jerónimo, el autor que tradujo la Biblia al latín, la Biblia Vulgata, decía que su nombre significaba abrazo, pero que era un abrazo de lucha por los cuestionamientos que hacía el profeta a Dios. Por lo tanto, al no entender a Dios, como que estaba ahí buscando entender lo que Dios estaba diciendo. Él ha sido un profeta pre-exilio. ¿Qué significa eso? Que él profetizó en el periodo que antecede la deportación o el exilio a Babilonia, cuando el pueblo todavía estaba en Jerusalén, cuando todavía estaba en la ciudad santa. Era el tiempo que él profetizó juntamente con Jeremías, con Nahum y Sofonías durante los reinados de Josías y Joacim. Aunque su nombre es mencionado muy poco, su mensaje ha sido de gran importancia en la vida del pueblo de Dios. Las palabras del profeta en el versículo 4, capítulo 2, ha ecoado en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, si no ha escrito la epístola a los Hebreos, lo mencionó 2 veces. Si fue Pablo el autor de los Hebreos, mencionó 3 veces. Pero 3 veces encontramos la afirmación del profeta Habacuc: el justo por la fe vivirá, en Romanos capítulo 1 versículo 17, Gálatas capítulo 3 versículo 11 y Hebreos capítulo 10 versículo 38. Al punto que algunos dicen que Habacuc ha sido el gran instrumento de Dios para la reforma protestante. Este ha sido el texto que Dios usó para alumbrar los ojos del reformador Martín Lutero. El justo por la fe vivirá. Este ha sido el texto usado por Dios para despertar la reforma protestante del siglo XVI, convirtiéndose en el eslogan de la reforma. El libro ha sido escrito, por lo tanto, en un periodo pre-exilio. Las fechas más o menos andarían entre 610 a 603 a.C. Y el contexto del libro está ubicado más o menos a 610 años antes del nacimiento de Cristo. Y a pesar de la antigüedad del libro de Habacuc, que es un libro muy contemporáneo, 2600 años han pasado entre la vida del profeta y el tiempo que vivimos nosotros, pero las circunstancias vividas por el profeta en aquellos días
tiene mucho que ver con las circunstancias que afrontamos y que vivimos en los días de hoy. Y que muchas veces nos llevan también a cuestionamientos. Señor, ¿por qué eso? Señor, ¿por qué está pasando? Pero Señor, hay guerras, hay tormentas, hay calamidades. Pero Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? Los tiempos han cambiado, pero el hombre sigue siendo igual. Y el profeta entonces escribe en un periodo de corrupción. ¿Habrá corrupción en los días de hoy? Quizás en Uruguay no, pero de donde yo vengo no se habla de otra cosa. Violencia. ¿Habrá violencia en los días de hoy? ¿Habrá injusticia en los días de hoy? En aquellos días el pueblo de Dios pasaba por serias dificultades y parece que Dios no estaba actuando en favor de su pueblo. O peor, parece que Dios permite que su pueblo pase por todas estas circunstancias sin librarlos de los problemas. Y podemos empeorar un poquito más. El versículo 5 del capítulo 1 va a mostrar que Dios va a usar a los caldeos, una nación impía, para castigar a su propio pueblo por causa de sus pecados. El contexto de la profecía de Habacuc hace referencia a la indiferencia del pueblo de Dios, el pueblo de Judá, con sus pecados y fallas. El pueblo estaba viviendo en pecado y no se arrepentían y eran diferentes. Sus hermanos, el reino del norte, el reino de Israel, habían sido llevados cautivos por causa de la rebelión contra Dios por el pueblo asirio en el año 722 a.C. Y dice que ellos jamás volvieron a su tierra. Una herida que quedó abierta sin sanar. El pueblo del norte nos llevó 250 años de existencia. Por causa de su rebelión sufrió el juicio de Dios. Ahora el pueblo del sur, el pueblo de Judá, asistieron todo el juicio de Dios sobre sus hermanos, pero no aprendieron nada. Porque la corrupción creciente entre ellos revela que no habían aprendido nada con el juicio de Dios. El profeta Jeremías había advertido a ellos, pero no hicieron caso a Dios. Miren conmigo Jeremías capítulo 7, versículos 3 a 7. Jeremías capítulo 7, versículo 3 al 7. Jeremías describiendo el pueblo, que es en los mismos días que vive el profeta Habacuc. Dice así: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en ese lugar. No confiéis en palabras engañosas, diciendo: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Porque si en verdad enmendáis vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad hacéis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni derramáis sangre inocente en ese lugar, ni andáis en pos de otros dioses para vuestra propia ruina, entonces os haré morar en ese lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Dios estaba mostrando el comportamiento del pueblo. Mira lo que estaban haciendo. Siguiendo al engaño,
oprimiendo a los inocentes, no cuidando a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Por lo tanto, Dios está diciendo a ellos, si ustedes hacen lo que estoy diciendo, yo voy a bendecirlos. Pero si ustedes se mantienen rebeldes, como hicieron los hermanos del norte, el juicio vendrá sobre ustedes. Capítulo 22 de Jeremías. Avance algunas páginas, versículos 3 al 16. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. El que dice, me edificaré una casa espaciosa con amplios aposentos altos y le abre ventanas, la recubre de cedro, la pinta de rojo, ¿acaso le harás rey porque compites de cedro? ¿No comió y bebió tu padre y practicó el derecho y la justicia? Por eso le fue bien. Defendió la causa del pobre y del necesitado, entonces le fue bien. ¿No es esto conocerme? Declara el Señor. Lo que estaba pasando en aquellos días era que tomaban posesiones de otras personas, hacían a las personas trabajar y no les pagaban el sueldo. Tremendas injusticias estaban sucediendo en aquellos días, al punto que se perdió la percepción de la santidad de Dios. Como nos dice el profeta Habacuc en el versículo 13, que los ojos de Dios son muy limpios para contemplar el mal. De tal manera que las palabras del profeta, Señor, haz algo. Señor, interviene. ¿Hasta cuándo? Y la palabra de Dios nos va a mostrar que aunque el juicio de Dios pueda parecer tardar, porque no tarda, hay un dicho que la gente dice que el juicio de Dios tarda, pero no falla. Más o menos así no es. Tarda, pero llega. Tarda, pero llega. Pero nunca tarda. Es una mentira que el juicio de Dios llega a tiempo oportuno. De tal manera que la Biblia nos enseña que nadie escapará el juicio de Dios. Si uno no se arrepiente de sus pecados y no clama a Dios por su perdón, afrontará el inevitable e inminente juicio de Dios. El juicio de Dios vendrá, y vendrá pronto. El hombre puede esconder sus pecados de los demás, puede escapar del juicio de los hombres, pero no escapará del juicio de Dios. La Biblia dice en Éxodo capítulo 34, versículo 7, que Dios no tendrá por inocente el culpable. Hebreos capítulo 4, versículo 10 dice que todas las cosas están desnudas y descubiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La pregunta es, ¿cómo podría Habacuc confiar en Dios con todo lo que estaba pasando? Y transfiriendo a nosotros, ¿cómo podemos confiar en Dios cuando parece que las cosas están fuera de control? El profeta contempla la situación social, contempla la situación política, todo lo que sucedía en sus días, y veía la calamidad que asolaba el pueblo. Parecía no haber freno a la maldad, y parecía que los hombres avanzaban en sus perversidades tanto cuanto en número como en alcance. Son más los que hacen lo malo y son peores
cada día más las acciones de ellos. Versículo 4 dice que el impío asedia al justo y por eso la perversidad, por eso sale perversidad la justicia. El profeta ve en sus días entre su pueblo violencia, iniquidad, opresión, destrucción, rencilla y discordia. No es un cuadro animador. Pero la pregunta es, ¿nosotros vivimos en un mundo mejor? Yo por lo menos no. El mundo en el cual vivimos es tan semejante o quizás peor que aquellos días. El profeta ve en sus días que unos robaron las tierras de los otros, robaron los bienes de los otros. Mira a todo lo que estaba pasando y cuestiona a Dios preguntándole: Señor, ¿hasta cuándo todo esto seguirá? En otras palabras, el profeta quiere saber cuándo Dios pondrá un fin en todas las cosas. El profeta tuvo que aprender que nuestra fe, que nuestra confianza en Dios es probada por las circunstancias que vamos a pasar tanto adentro como afuera de la iglesia. Cuando miramos hacia adentro de las iglesias cristianas y vemos todo tipo de escándalo, todo tipo de aberración, todo tipo de cosas más escandalosas que pasan en la iglesia, nosotros podemos llegar y decir: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? Pero cuando miramos hacia el mundo afuera, vemos la injusticia, vemos la corrupción, la guerra, el sufrimiento. Podemos pensar igual: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Y cuanto más las cosas se acercan a nosotros, mayor será nuestro cuestionamiento. Cuando las cosas suceden lejos de nosotros, no cuestionamos tanto. Pero a medida que las cosas se acercan a nosotros, es cuando cuestionamos más. ¿Qué hacer cuando no vemos una respuesta de Dios? ¿Qué hacer cuando no vemos Dios actuar cuando queremos o cómo queremos? Y yo quisiera mirar solamente dos lecciones, mirar a dos circunstancias en la vida del profeta que nos sirven de lecciones a nivel de introducción a este libro. La primera circunstancia que aprendemos con el profeta es que el silencio de Dios nos molesta. Versículos 1 y 2. Profecía que tuvo visión el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no me escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. El profeta entró en crisis cuando sus oraciones no fueran contestadas. ¿Has orado alguna vez y no has tenido respuesta? ¿Sabes que no siempre Dios contesta las cosas cuando nosotros esperamos o en nuestro tiempo? Dios siempre escucha. Aunque el profeta, frente al silencio de Dios, dice: Señor, yo te pido ayuda y no me escuchas. Las palabras del profeta revelan su angustia en la espera de una respuesta. ¿Hasta cuándo, Señor? Y nosotros podemos identificarnos con el profeta. ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces pedimos ayuda? Y Dios no nos contesta en nuestro tiempo. Y podemos pensar que Él no nos escucha. El profeta le pide ayuda a Dios
pero parece para el profeta que Dios no le escucha. El profeta clama a Dios por salvación, pero solo ve crecer la violencia. Y por eso su cuestionamiento es: ¿hasta cuándo, Señor? Y parece que este es un cuestionamiento que surge también en el corazón de los santos. Cuando vamos al capítulo 6 de Apocalipsis y se abre el quinto sello y se ven las almas de los que habían sido martirizados por causa del testimonio y por causa de la palabra de Dios, la pregunta que se hace en los cielos es: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Ya te has pasado a orar y no ver la respuesta de Dios? ¿Ya te ha pasado en pensar que a veces parece que Dios no te escucha? Cuando Dios no contesta nuestras oraciones en el tiempo que esperamos, no significa que Él no has escuchado, sino significa que todavía no es el tiempo. Nuestra dificultad en cuanto a esperar en Dios es porque nosotros no queremos ser siervos de Dios, sino queremos que Dios sea nuestro siervo. Cuando oramos, en nuestras oraciones queremos que Dios haga las cosas a nuestro tiempo. Y por eso hay gente que decreta, hay gente que ordena. Dios no puede ser manipulado por nuestras oraciones. Dios no dejará de hacer su voluntad para hacer la nuestra. Porque Él es Dios, nosotros somos criatura, siervos. Dios siempre hará su voluntad y siempre cumplirá las cosas a su tiempo. Cuando nuestras oraciones son de acuerdo a su voluntad y cuando nuestras oraciones están de acuerdo con su tiempo, entonces vemos la respuesta de Dios. Pero cuando Dios silencia y no contesta, eso no significa que Él haya dejado de ser bueno. Dios es siempre bueno. Dios es siempre justo. Dios es siempre amoroso, siempre lleno de gracia. Dios es el mismo siempre, el ayer, hoy y mañana. Y lo que vamos a aprender en este libro es que nuestra visión de Dios muchas veces está distorsionada por nuestras expectativas delante de las circunstancias que vivimos. Estamos viviendo unas circunstancias, tenemos expectativas y queremos que nuestras expectativas sean contestadas. Y cuando Dios no contesta lo que nosotros esperamos, es cuando cuestionamos: Señor, ¿hasta cuándo? O Señor, ¿por qué? O sea, no queremos un Dios que reine sobre nosotros, sino queremos un Dios que reine para nosotros. El gran problema en el mundo no es el aparente silencio de Dios, sino que es la creciente rebelión del hombre que acumula para sí el ardor de la ira de Dios. ¿Qué es lo que podemos aprender con el profeta? Que debemos orar siempre. El profeta está orando en tiempos de crisis. Debemos orar siempre. Tiempos de abundancia, tiempos de prosperidad, tiempos de bendición, oramos. La Biblia nos dice: orar sin cesar. Debemos clamar por justicia divina. El profeta clama por justicia. Señor, hay violencia. Señor, hay corrupción. Señor, hay injusticia. Clama por la justicia de Dios. Debemos clamar por la justicia divina. Debemos clamar por salvación.
¿Qué es lo que pide el profeta? Salvación. Versículo 2. Pero debemos aprender a esperar en Dios. Y la palabra de Dios, hay varios versículos que nos enseñan que debemos aprender a esperar en Dios. Salmo 27:14. Espera al Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Cuando Dios silencia, ¿qué hacemos? Esperamos. Salmo 33, versículos 20-21. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda, es nuestro escudo. Pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Salmo 37, versículo 34. Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. Salmo 42, 11. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Salmo 130, versículos 5 a 8. Espera en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas de la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia, en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Es difícil esperar en Dios en días de inmediatismo, donde las cosas son rápidas. Pero cuando Dios silencia, tenemos que esperar. Aprender a esperar en el Señor, calmar nuestros corazones y esperar en Dios. Y yo quisiera animar, si sos creyente, aprende a esperar en Dios. Espera en el Señor. Si no sos creyente, si todavía Cristo no es el Señor Salvador de tu vida, sepas que el silencio de Dios no significa aprobación para tu vida pecaminosa. No es porque Dios todavía no te ha enviado juicio, es que Dios te aprobando tu vida pecaminosa. Sino que la Biblia dice: arrepiente, confiesa tus pecados, cree en Jesucristo para que sean perdonados tus pecados, porque si no, afrontará el juicio de Dios. La segunda lección que aprendemos con el profeta es: el obrar de Dios nos molesta. El silencio de Dios nos molesta, y el obrar de Dios también nos molesta. La secuencia de la reacción del profeta es lógica. Si Dios no contesta, es porque Dios no está haciendo nada. O si Dios no contesta, es porque Dios no está haciendo las cosas como yo espero. Para el profeta parece que Dios no está actuando, o que Dios está actuando de una manera que no parece ser coherente con su carácter o palabra. Por eso va a decir, versículos 3 y 4, me hacen ver iniquidad, pero no es lo que yo quiero ver. Dice, por eso no se cumple tu ley, porque no está haciendo las cosas como tiene que ser. Un segundo problema que encontramos y que tenemos nosotros es que queremos que Dios conteste ya, pero también queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera, o de la manera que pensamos ser la correcta. La pregunta del profeta es: ¿por qué
haces las cosas de esta manera? ¿Por qué? Versículo 3. Y nosotros aprendemos con el profeta que nos cuesta entender que los caminos de Dios no son nuestros. Que no podemos determinar ni cuándo ni cómo Dios tiene que hacer las cosas. Es Dios quien es soberano y no nosotros. Es Dios quien determina los tiempos y los hechos y no nosotros. Es cierto que cuando nosotros miramos el sufrimiento del justo, cuando miramos la prosperidad del impío, es un tema que nos cuesta entender y aceptar. Ahora, ¿por qué? Porque miramos con los lentes de la autopiedad. Es decir, pensamos que nosotros merecemos más de lo que tenemos. Pero Señor, ¿por qué le da eso al impío y no me lo da a mí, que soy tu siervo? Pero Señor, ¿por qué el impío vive de tal manera y yo no? Porque soy tu siervo. Pensamos que merecemos más de lo que tenemos. Como el salmista Asaf en el Salmo 73, tenemos envidia y codiciamos la vida y los bienes de los impíos. Eso es lo que dice el salmista en el Salmo 73, versículo 3. Dice: porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Nuestros corazones tienen la misma inclinación que el corazón del salmista. El profeta Habacuc estaba angustiado y confuso. Quería saber hasta cuándo. Y quería saber por qué. Y en su entendimiento, la injusticia prevalecía sobre la justicia. Versículo 4. Por eso no se cumple la ley. ¿Por qué no haces las cosas bien, como tiene que ser? No se cumple la ley y prevalece la injusticia. Y creo que es también la impresión que tenemos muchas veces con ciertas cosas que pasan a nosotros, que pasan en el mundo. Cuando situaciones difíciles pasan en la vida de muchos creyentes, una desgracia de perder una familia, un pariente en un accidente, o un cáncer que viene a la familia, ¿cuántos son aquellos que empiezan a cuestionar a Dios? Pero Señor, ¿por qué? Y hermanos, yo no digo que no tenemos que entender las cosas, pero yo creo que muchas veces no vamos a entender las cosas que pasan. Queremos entender, pero ¿por qué, Señor, estoy pasando por todo eso? ¿Por qué toda esta situación? Y a veces aprendemos que no debemos preguntarle a Dios por qué. Yo no sé si no podemos preguntarle a Dios. Creo que podemos orar y hablar con Dios con reverencia, pero yo creo que la mayoría de las veces no vamos a entender los por qué. Pero una cosa es muy clara: nosotros debemos aprender a confiar en Dios, de que Él está obrando, y que su obrar es perfecto, aunque en el momento nos cueste entender. Debemos entender que la injusticia nunca prevalecerá, aunque pueda parecer. Porque Dios nos dice en su palabra que Él juzgará todas las cosas.
Aunque pueda parecer que la maldad, que la corrupción, que el engaño, que la creciente violencia de los días de hoy puedan prevalecer, no van a prevalecer. Dios dice en su palabra: mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Podemos tener certeza que todo lo que sucede no escapa de su soberana voluntad, de que Dios está obrando para que se cumplan sus propósitos eternos, y que Él está obrando para que todo ayude para el bien de aquellos que aman a Dios. Como cantamos al principio de los cánticos. Termino mirando la vida del profeta Habacuc, y mirando los días de hoy, encontramos en el mundo personas que no conocen a Dios y que piensan de la manera como decíamos: si Dios es bueno pero no cambia las cosas, entonces es impotente. O si Dios es poderoso y no cambia las cosas, entonces es malo. Esos argumentos revelan la ignorancia y la oscuridad en que se encuentran las personas en Dios. Cuando conocemos a Dios, sabemos que el mal no está presente allá afuera, sino aprendemos que el mal está presente en uno mismo, que actúa según su inclinación. No hay bien en nosotros, no hay bien ninguno si eso no viene de la parte de Dios. Y aprendemos que esta maldad no quedará sin su justa condenación. Puede parecer que está demorando. Dios condena el pecado, Dios condena el pecador no arrepentido. Dios es justo y no cierra sus ojos al pecado, aunque pueda silenciar por un momento. Si sos creyentes, no te desanimes frente al silencio de Dios. Sepas que Dios escucha nuestras oraciones siempre, por eso debemos orar siempre. Y sepas que Dios contesta a su tiempo para su gloria. Por eso, si sos creyente, espera en Él. Si no sos creyente, arrepiéntete. El silencio de Dios no es aprobación para tu comportamiento ajeno a su santidad. Dios castigará el pecado. Y si no clamas a Él por su salvación, tendrás que afrontar una condenación eterna. ¿Querés pasar toda una eternidad bajo maldición y castigo? Si no querés pasar, clames a Dios por su gracia, clame a Dios por su salvación, clame a Dios por su perdón. Y hermanos, el hecho de que Dios no obre como queremos o como esperamos no significa que Dios no esté obrando. Jesús dijo: mi Padre trabaja y yo también trabajo. Dios está obrando. Dios está llevando a cabo todos sus propósitos. Todo lo que Dios ha establecido se cumplirá. Y muchas cosas ya se cumplieron. Dios siempre obra. Todo está bajo su control, descansa bajo su poderosa mano. Aunque las tragedias más duras de la vida, que a nosotros parecen ser injustas, todo está bajo la soberana voluntad de Dios. Por eso nosotros vamos a tener que aprender como con el profeta, que todo eso lo aprendemos y lo vamos a poder disfrutar y pasar cuando lo hacemos por fe. Es solo por fe que entendemos eso. Es solo por fe que podemos vivir en esta perspectiva. Porque el justo
por la fe y vida. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte, Dios, por tu palabra. Palabra, Dios, que es verdad. Tu palabra, Dios, que revela tus propósitos y tus designios eternos. Aunque a veces puede parecer a nosotros, oh Dios, que la injusticia prevalece, o que Dios no actúa con la justicia que esperamos, o que hay injusticia en Dios. Pero guarda, Señor, nuestros corazones de pensar de esta manera. Y ayúdanos, oh Dios, a aprender a esperar en ti, Señor, cuando tú haces silencio, cuando tú no contestas, oh Dios, nuestras oraciones y clamores. Ayúdanos, Dios, a tener esta firme confianza de que tú escuchas nuestras oraciones, de que tú estás, oh Dios, haciendo las cosas a tu tiempo. Y por eso tenemos que esperar. Y la aparente demora no significa que tú no enviarás el juicio. Por eso, Señor, si hay alguien de nosotros que todavía no ha creído, que no es un hijo de Dios, que no ha tenido su vida transformada por la obra de tu Espíritu Santo, que no cree, que no vive, que no practica lo que tú dices en tu palabra, Dios. Tu Espíritu Santo, Dios, esté convenciendo del pecado, del juicio y de la condenación. Y que estas personas, Dios, puedan clamarte a ti por la salvación y por el perdón de pecado que es en Cristo Jesús. También, oh Dios, enséñanos, oh Dios, a entender que tú obras de manera que no siempre entendemos. No siempre las cosas que tú haces, Señor, es lo que nosotros queremos, pues como queremos. Pero tú eres un Dios soberano. Tú eres un Dios que obra con perfección en todo lo que hace. Por eso, Dios, ayúdanos a confiar que independiente de lo que esté pasando en el momento, tú sigues siendo Dios soberano y teniendo total control sobre todas las cosas. Enséñanos, Dios, a vivir por la fe. Es lo que te pedimos. Agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.